Hola, hola amigos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre carburantes. En otras palabras, carburantes se llaman las gasolinas o gasoles, ¿no? Para diferenciar un poco la terminología con combustibles, porque hay combustibles líquidos y combustibles gaseosos. Entonces, la evolución de precios que se viene observando, haciendo un análisis estadístico en el periodo prácticamente de todo el año 2024, en lo que va a la fecha de 2025, para ver cómo ha sido esa performance de precios y demanda. Entonces ahí en el gráfico ya podemos ir mostrando el impacto de impuestos que tiene un galón de gasolina, ¿no? Entonces tiene el impuesto a rodaje 6% del precio total, el impuesto selectivo al consumo que es un 7% y el IGB un 15%. Entonces estamos hablando entre un 28 a 30% del impacto de precio por cada galón que cuesta la gasolina. Se escuchan noticias de todo tipo, ¿no? Aquí pongo a referencia una noticia que tenía oportunidad de leer en el diario Gestión, donde dice que Petroperú aplica nuevos incrementos de los precios y hace todo un análisis. Pero en realidad es un poco más que un título, y hay que saber por qué. No se puede hacer una confirmación de un valor puntual, de un incremento puntual o un decremento, sino hay que ver la performance, la evolución al cabo por lo menos de un año para saber qué es lo que está pasando. Entonces la evolución de precios nacionales de carburantes, ya desde el año de 2024 se observa pues una disminución, como vemos acá en el gráfico, ¿no? Acá, desde enero de 2024, ha disminuido paulatinamente hasta la fecha actual, 7 de enero, el precio de la gasolina premium. Y el gráfico de abajo, el caso de la gasolina regular de igual forma, ¿no? Estamos hablando de los precios de lista que tiene el productor Comercialización Nacional Petroperú como referencia a Planta Conchán. Pero es un indicativo que se va a respetar o que se va a observar en todo el resto de los precios en las diferentes plantas del país. O sea, hay una disminución del precio. Ahora, esta evolución de precios internacionales tiene un impacto también en el precio nacional, porque se puede ver en la evolución de los precios internacionales de las gasolinas versus petróleo, que varían al costo de oportunidad de mercado, que puede estar marcado, por ejemplo, por aspectos geopolíticos, por impacto de fletes marítimos e inventarios, o sea, capacidad de buques para mover, y los efectos climatológicos y estacionales que podría haber en los países productores y exportadores, como el caso de Estados Unidos, ¿no? Si es época de invierno o verano, por la demanda que va a tener los carburantes. Y acá podemos ver en una gráfica la variación de estos precios internacionales. Entonces, como referencia vemos el petróleo con el diagrama de color morado, una performance también hacia abajo, ¿no? Comparado con la gasolina RBOB que hay en la costa del Golfo, New York y Los Ángeles, que también han tenido casi la misma performance paralela, pero con un valor mayor, por razones obvias, porque se trata de un producto acabado. O sea, va a depender del petróleo, pero va a tener un costo de su producción, de calidad, cantidad y oportunidad, etcétera, ¿no? Entonces, como se observa, estos precios de las gasolinas están más altos, según la referencia que se puede observar del Instituto Americano de Energía. ¿Cuánto tipo de carburantes hay en el Perú? Bueno, a la fecha se tienen los siguientes: los gasoles, llamados gasoles premium, regular, y también hay un gasol 84. Estos involucran un 7.8% de etanol, por eso tienen el nombre de gasol. Y gasolinas que no tienen etanol, también premium, regular y gasolinas 84. Aquí vemos los gráficos de esos productos. En el gráfico superior, que es el gasol premium,
y la gasolina premium, donde se puede observar que los precios del gasol son ligeramente menores que los precios de la gasolina, ¿no? Es una situación que hay que revisar y que tiene cierto llamado para hacer un análisis sobre esta variación de precios, cosa que es casi lo contrario a la evolución de precios de la gasolina regular y del gasol regular, donde es el contrario, ¿no? Donde vemos que los precios del gasol es mayor al precio de la gasolina regular, ¿no? Lo cual, bueno, tiene cierta lógica, porque el gasol en un 7-8% es más caro que la gasolina y que el petróleo. Por consiguiente, el precio no puede ser, tiene que tener un valor agregado. Ahora, ¿cuáles son los precios de venta al público en estaciones de servicios y grifos? Aquí vemos un diagrama que cruza información entre el precio de lista, la línea punteada es el precio de lista del productor Petroperú en la planta Conchán, y cruzando información con los precios contenidos en el facilito de Ocinermin. Las barras de color azul vienen a ser los precios de lista, los precios de venta al público de las estaciones de servicio y grifos particulares, y las barras de color rojo son los referentes a la Petrored por cada departamento. En este caso, por cada distrito, porque estamos analizando solamente el departamento de Lima, ¿no? Entonces ya se observan pues, que son menores que esos precios de referencia de la lista de Petroperú en la planta Conchán. Es algo que no se entiende bien y llama la atención un poco, ¿no? ¿Por qué ponen un precio de lista alto en la planta para después venderlo más bajo? Esto llama a que probablemente se esté hablando de descuentos que se otorgan, y cada comercializador va a llevar al grifo y va a poner al precio de competencia que el mercado le otorga, que la libertad de mercado le otorga, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que hay muchos precios en muchos distritos, que los precios de la Petrored son menores que los precios de la competencia. Esto es algo muy importante, porque significa que el Estado también puede intervenir como un regulador de precios a través de la competencia, no de subsidios, no a través de la libre competencia como está sucediendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la demanda del mercado nacional? Antes que decir, orden de 53.000 barriles por día calendario es la demanda de todos los carburantes, vale decir gasolinas y gasoles, ¿no? Donde las gasolinas se expenden solamente en los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas, la parte de Oriente, y los gasoles se expenden en Lima, Arequipa, Piura, Cusco, Libertad principalmente, y en los otros departamentos, ¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que estos 53.000 barriles por día calendario, un 50.9% de la demanda es de gasol regular a nivel nacional, ¿no? Y la gasolina premium un 35.7%. Pero si tomamos en cuenta solamente las gasolinas, o sea, gasolina regular, gasolina premium y gasolina... Entonces, si observamos la demanda de las gasolinas, como le decía, vemos que suma más o menos 13%, ¿no? Un 13% de impacto por falta de gasol ambiental en comparación con los gasoles, que precisamente tienen el etanol para tener menos impacto ambiental, ¿no? Este es un detalle importante que hay que comentarlo y ver qué necesidad se tiene de tener tanta clasificación de gasolinas. Ya se debería estandarizar con dos tipos de gasolinas, ¿no? Todo en gasoles, gasol regular y gasol premium y punto. Ya no tener diferentes, porque confunde, y eso puede arrastrar también a una mala praxis comercial de algunas unas tentaciones que podría haber por ahí. Ahora, vale la pena también decir que el impacto de impuestos
es del orden de un 28-30%, como podemos ver acá, entre los tres tipos de impuestos que gravan la gasolina, que es el impuesto general a las ventas, el impuesto al rodaje y el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Y en la fórmula para calcular el precio final con respecto al precio neto, llámese precio neto al precio sin impuestos que tiene el comercializador, y ya contempla un margen de comercialización. Entonces, a ese precio se le suman los impuestos y se vende al público, ¿ok? Pero en la fórmula de cálculo pareciera que el IGB nuevamente grava los impuestos anteriores. O sea, es una doble gravación, la redundancia, de impuestos del IGB a dos impuestos anteriores, ¿no? Lo cual también, digamos, debe ser revisado para que el impacto sea más justo y no se esté posiblemente cargando un sobrecosto, ¿no?, que contradiga los principios de tributación y libre mercado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el Pareto de la demanda de mercados? ¿Dónde están concentradas estas demandas de gasolinas y gasoles? Por ejemplo, las gasolinas tienen el diagrama de Pareto de las gasolinas, están en 4 o 5 departamentos, como vemos acá en el gráfico superior, ¿no? Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas, donde mayormente Loreto es el que concentra la mayor venta, casi con un 40, 30, 40%, ¿no? Sumado a la diferencia, vemos que el 80% de lo total más o menos descansan en estos departamentos, ¿no? El gráfico inferior en forma análoga a los gasoles, ¿no?, donde vemos que Lima absorbe pues casi un 40%, la mayor parte de lo que son solamente gasoles, ¿ok? Y el resto de departamentos en mucho menor escala tienen mayor ventas de gasoles. Entonces, esto también ya deja de ver de que la demanda de combustibles, por lo menos carburantes que hay en el país, está centrada en Lima. Y esa centralización tiene un costo de energía, un costo de desplazamiento, etcétera, ¿no? Que la idea es descentralizar un poco y que los precios sean competentes para que se tenga un precio más competente, más justo en el mercado nacional, en base a las demandas, obviamente, ¿no? Bueno, como conclusión podemos decir pues que el 13% de carburantes sin etanol tiene un impacto más al ambiente del total de carburantes consumidos, ¿no? Los precios de venta al público responden a la libre competencia. ¿Por qué uno más alto que otros? La competencia lo define. Dentro de la recomendación, que se evalúe, ¿no?, el impacto del impuesto al rodaje en el precio final para mejorarlo. Por ejemplo, el impuesto al rodaje fue creado en la década del 90, cuando era una realidad de atraso, de mantenimiento de pistas, etcétera. Y el rodaje se supone que ayudaba a tener el mantenimiento de las pistas. Pero han pasado ya pues más de 30 años y los conceptos han variado, porque ahora hay Provía Nacional, hay concesiones de carreteras, etcétera, que ya tienen el costo, aparte de los peajes que se gasta o que se paga, ¿no? Entonces, este impuesto al rodaje, reubicándolo de dos formas, sacándolo de la fórmula, o sea, eximiendo el impuesto al rodaje a las gasolinas, va a tener menor valor que el precio actual de lista. O reubicándolo en la fórmula para que no esté doblemente grabado por el impuesto general a las ventas, también. Entonces, la recomendación es evaluar esto para tener un impacto más competente a los bolsillos de los usuarios, ¿no?, en la compra de combustibles. Ahora, deben existir otros precios de lista también de referencia a comercializadores, ¿no? Siempre está el precio de lista Petroperú, ¿ok? Y todo análisis estadístico, toda crítica que pueda haber, siempre está abocado a esos precios.
Pero Petroperú no es la única empresa que importa combustibles, produce e importa. Ahora con la refinería Talara va a producir más, ¿no? Hay otros agentes de comercializadores e importadores que ellos también deberían tener un precio de lista para que sea más justo y la gente pueda comparar, ¿no? Y no ver solamente el precio de lista en este caso estatal, de Petroperú, que ya tiene la distorsión, aparente distorsión de lo que le comento, ¿no? Cosa que no se observa, por ejemplo, en los otros productos, llámese diésel, etcétera, ¿no? Eso sería todo por ahora. Gracias por su atención. Gracias, Adriano, también por inspirarme. Y invitarlos a que visiten mi canal de YouTube Ingeniería y Ética, registrándose para que puedan recibir más información sobre energía, hidrocarburos y relacionados, dándole un like o me gusta. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y espero que esto haya servido para entender un poco más la significancia de los precios y el mercado de los carburantes. Muchas gracias, hasta luego.